Bueno, buenos días mi gente. Otro día más de lectura, otro día más de aprendizaje. Hoy toca quién se ha llevado mi queso. Y así que tómate tu café, ponte el audífono, si estás manejando, si estás haciendo las cosas en la casa y prepárate para escuchar 15 minuticos más de este libro que te puede cambiar tu vida. Así que ya comenzamos. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Pensó en ello. Sabía que a veces un poco de temor puede ser bueno. Cuando se teme que las cosas empeoren si no se hace algo, puede sentirse uno impulsado a la acción. Pero no es bueno sentir tanto miedo que le impida a uno hacer nada. Miró a la derecha, hacia la parte del laberinto donde nunca había estado, y sintió temor. Luego, inspiró profundamente, giró hacia la derecha y empezó a internarse en el laberinto, caminando lentamente en dirección a lo desconocido. Mientras trataba de encontrar su camino, Hao pensó que quizás había esperado demasiado tiempo en el depósito de queso Q. Hacía ya tantos días que no comía queso que ahora se sentía débil. Como consecuencia de ello, le resultó más laborioso y complicado de lo habitual el abrirse paso por el laberinto. Decidió que, si volvía a tener la oportunidad, abandonaría antes su zona de comodidad y se adaptaría con mayor rapidez al cambio. Eso le facilitaría las cosas en el futuro. Luego, esbozó una suave sonrisa al tiempo que pensaba, más vale tarde que nunca. Durante algunos días fue encontrando un poco de queso aquí y allá, pero nada que durase mucho tiempo. Había confiado en encontrar queso suficiente para llevarle algo a Gen y animarlo a que lo acompañara en su exploración del laberinto. Pero Hao todavía no se sentía bastante seguro de sí mismo. Tenía que admitir que experimentaba confusión en el laberinto. Las cosas parecían haber cambiado desde la última vez que estuvo por allí fuera. Justo cuando creía estar haciendo progresos, se encontraba perdido en los pasadizos. Parecía como si efectuara su progreso a base de avanzar 2 pasos y retroceder 1. Era un verdadero desafío, pero debía reconocer que hallarse de nuevo en el laberinto a la búsqueda de queso no era tan malo como en principio lo había parecido. A medida que transcurría el tiempo, empezó a preguntarse si era realista por su parte confiar en encontrar queso nuevo. Se preguntó si acaso no abrigaba demasiadas esperanzas, pero luego se echó a reír, al darse cuenta de que, por el momento, no tenía nada que perder. Eso le decimos a la gente cuando le enseñamos el negocio de investing. 15, 30, 100, un paquetico de 100, de 15. En serio, es tanto el riesgo. Tienes tanto que perder. Ay, Dios santo. Mira que esa gente se pierde de oportunidades por gusto. Cada vez que se notaba desanimado, se recordaba a sí mismo que en realidad lo que estaba haciendo, por incómodo que fuese en ese momento, era mucho mejor que seguir en una situación sin queso. Al menos ahora controlaba la situación, en lugar de dejarse llevar por las cosas que le sucedían. Entonces, se dijo a sí mismo que si Figón y Escurridizo habían sido capaces de seguir adelante, también podía hacerlo él. Más tarde, al considerar todo lo ocurrido, comprendió que el queso del depósito del queso Q no había desaparecido de la noche a la mañana, como en otro tiempo creyera. Hacia el final, la cantidad de queso que encontraban había ido disminuyendo y lo que quedaba se había vuelto rancio. Su sabor ya no era tan bueno. Hasta era posible que el queso viejo hubiera empezado a parecer moho, aunque él no se hubiera dado cuenta. Debía admitir, no obstante, que si hubiese querido probablemente habría podido imaginar lo que se le venía encima, pero no lo había hecho. Ahora se daba cuenta de que probablemente el cambio no lo había pillado por sorpresa. Si se hubiese mantenido vigilante ante lo que ocurriría y se hubiese anticipado al cambio, quizás fuera eso lo que hicieron Figón y Escurridizo. Decidió que a partir de ahora se mantendría mucho más alerta.
Esto me hizo recordar, señores, en las tiendas aquí, en Walmart, en los supermercados, cada vez más ponen que uno mismo vaya y pase por la caja los productos, ponen las bolsas plásticas y se va. Y me da gracia porque veo, antes eso no existía. Y en cada lugar, cuando empezaron, hace unos años atrás, me acuerdo que yo estaba aquí ya, y empezaron a poner algunas, pero ponían a una persona al lado como para que nos fuéramos adaptando. Ahora hay una trabajadora controlando todos esos lugares. Cuando hay algún error o algo, vaya ayuda. Pero todas las empleadas que trabajaban ahí, los empleados, ya no están. Entonces esa persona que está sirviendo, me da gracia cuando la veo, porque realmente no sabe que en algún punto la van a botar, porque esas máquinas la están sustituyendo. Y ahí sigue enseñando a la gente a que usen las máquinas sin darse cuenta que entre más la gente aprenda, más rápido la van a botar a ella. Es duro, ¿verdad? Pero la gente a veces no se da cuenta de eso, no se da cuenta del cambio. Decidió que a partir de ahora se mantendría mucho más alerta, esperaría a que se produjese el cambio y saldría a su encuentro. Confiaría en su instinto básico para percibir cuándo se iba a producir el cambio y estaría preparado para adaptarse a él. Se detuvo para descansar y escribió en la pared del laberinto: olfatea el queso con frecuencia para saber cuándo comienza a enmohecerse. Algo más tarde, después de no haber encontrado queso alguno durante lo que le parecía mucho tiempo, Howe se encontró finalmente con un enorme depósito de queso que le pareció prometedor. Al entrar en él, sin embargo, se sintió muy decepcionado al descubrir que se hallaba completamente vacío. Esta sensación de vacío me ha ocurrido con demasiada frecuencia, pensó, y sintió deseo de abandonar la búsqueda. Poco a poco perdía su fortaleza física. Sabía que estaba perdido y temía no poder sobrevivir. Pensó en darse media vuelta y regresar hacia el depósito de queso Q. Al menos si lograba llegar hasta ella y Gen seguía allí, no se sentiría tan solo. Entonces se hizo de nuevo la misma pregunta: ¿qué haría si no tuviera miedo? Howe creía haber dejado el miedo atrás, pero en realidad experimentaba miedo con mucha mayor frecuencia de lo que le gustaba tener que admitir. Incluso para sus adentros, no siempre estaba seguro de saber de qué tenía miedo. Pero en el debilitado estado en que se hallaba, ahora ya sabía que se trataba simplemente de miedo a seguir solo. Howe no lo sabía, pero se retrasaba debido a que sus temerosas convicciones todavía pesaban demasiado sobre él. Se preguntó si Gen se habría movido de donde estaba o si continuaba paralizado por sus propios temores. Entonces, recordó las ocasiones en que se sintió en su mejor forma en el laberinto. Eran precisamente aquellas en las que avanzaba. Consciente de que se trataba más de un recordatorio para sí mismo antes que de un mensaje para Gen, escribió esperanzado lo siguiente en la pared: el movimiento hacia una nueva dirección te ayuda a encontrar queso nuevo. Nuevas oportunidades, dinero. Howe miró hacia el oscuro pasadizo y percibió el temor que sentía. ¿Qué habría allá adelante? ¿Estaría vacío? O, lo que era peor, ¿le acechaban peligros ignotos? Empezó a imaginar todas las cosas aterradoras que podían ocurrirle. Él mismo se infundía un miedo mortal. Entonces se echó a reír de sí mismo, se dio cuenta de que sus temores no hacían sino empeorar las cosas. Así pues, hizo lo que haría si no tuviera miedo. Echó a caminar en una nueva dirección. Al iniciar el descenso por el oscuro pasadizo, sonrió. Todavía no se daba cuenta, pero empezaba a descubrir qué era lo que nutría su alma. Se dejaba llevar y confiaba en lo que le esperaba más adelante, aunque no supiera exactamente qué era. Ante su sorpresa, Howe empezó a disfrutar cada vez más. ¿Cómo es posible que me sienta tan bien?, se preguntó. No tengo queso alguno y no sé a dónde voy. Al cabo de poco tiempo, supo por qué se sentía bien. Se detuvo para escribir de nuevo en la pared: cuando dejas atrás tus temores, te sientes libre. Howe se dio cuenta de que había permanecido prisionero de su propio temor. El hecho de moverse hacia una nueva dirección lo había liberado. Ahora notó la brisa fría que soplaba de parte del laberinto y que le refrescaba. Respiró profundamente y se sintió vigorizado por el movimiento. Una vez más, superando el miedo, resultó que podía disfrutar mucho más de lo que hubiera creído posible.
Hao no se sentía tan bien desde hacía mucho tiempo. Casi se le había olvidado lo muy divertido que podía ser lanzarse a la búsqueda de algo. Para mejorar aún más las cosas, empezó a formarse de nuevo una imagen en su mente. Se vio a sí mismo con gran detalle realista, sentado en medio de un montón de sus quesos favoritos, desde el cheddar hasta el brie. Se imaginó comiendo tanto queso como quisiera y se regodeó con esa imagen. Luego pensó en lo mucho que disfrutaría con esos exquisitos sabores. Cuanto más claramente concebía la imagen de sí mismo disfrutando con el queso nuevo, tanto más real y verosímil se hacía esta. Un sueño, señor. Seguir un sueño. Estaba seguro de que terminaría por encontrarlo. Escribió entonces: imaginarme disfrutando de queso nuevo antes incluso de encontrarlo me conduce hacia él. Hao siguió pensando en lo que podía ganar, en lugar de detenerse a pensar en lo que perdía. Se preguntó por qué siempre le había parecido que un cambio le conduciría a algo peor. Ahora se daba cuenta de que el cambio podía conducir a algo mejor. ¿Pero por qué no me di cuenta antes?, se preguntó a sí mismo. Luego siguió caminando presuroso por el laberinto, infundido de nueva fortaleza y agilidad. Al cabo de poco tiempo distinguió un depósito de queso y se sintió muy animado al observar pequeños trozos de queso nuevo cerca de la entrada. Encontró tipos de queso que nunca había visto con anterioridad, pero que ofrecían un aspecto magnífico. Los probó y le parecieron deliciosos. Se comió la mayor parte de los trozos de queso nuevos que encontró y se guardó unos pocos para comerlos más tarde y quizás compartirlos con Hen. Empezó a recuperar su fortaleza. Entró en el depósito de queso sintiéndose muy animado, pero para su consternación descubrió que estaba vacía. Alguien más había estado ya allí, dejando solo unos pequeños trozos de queso nuevo. Llegó a la conclusión de que si hubiera llegado antes, muy probablemente habría encontrado una buena provisión de queso nuevo. Decidió regresar para comprobar si Hen se animaba a unirse a él en la búsqueda de queso nuevo. Mientras volvía sobre sus pasos, se detuvo y escribió en la pared: cuando más rápidamente olvides del queso viejo, antes encontrarás el nuevo queso. Al cabo de un rato, Hao inició el regreso al depósito de queso Q y encontró a Hen, a quien ofreció unos trozos de queso nuevo que éste rechazó. Hen apreció el gesto de su amigo, pero le dijo: no creo que me vaya a gustar el queso nuevo. Escuchen, no es a lo que estoy acostumbrado. Quiero que me devuelvan mi propio queso y no voy a cambiar hasta que no consiga lo que deseo. Hao se limitó a sacudir la cabeza con pesar, decepcionado. Algo más tarde, de mala gana, volvió a marcharse solo mientras regresaba hasta el punto más alejado que había alcanzado en el laberinto. Echó de menos a su amigo, pero esos pensamientos desaparecieron en cuanto se dio cuenta de lo mucho que le agradaba lo que estaba descubriendo. Antes incluso de encontrar lo que confiaba fuese una gran provisión de queso nuevo, si es que la encontraba alguna vez. Ya sabía que no era únicamente el tener queso lo que le hacía sentirse tan feliz. Se sentía feliz por el simple hecho de no permitir que el temor dictaminara sus decisiones. Le gustaba lo que estaba haciendo ahora. Consciente de ello, Hao no se sintió tan débil como cuando estaba en el depósito de queso. Sin queso, experimentó la sensación de tener nuevas fuerzas por el simple hecho de saber que no iba a permitir que su temor lo detuviera y que había tomado una nueva dirección, alimentando por ese conocimiento. Ahora estaba convencido de que encontrar lo que necesitaba solo era cuestión de tiempo. De hecho, tuvo la impresión de haber descubierto ya lo que andaba buscando. Sonrió al darse cuenta. Es más seguro buscar en el laberinto que permanecer en una situación sin queso. Así mismo es. Si no tienes dinero, es más seguro salir a ver si encuentras algo que quedarte sin dinero. Tal como le sucediera antes, comprendió que aquello de lo que se tiene miedo nunca es tan malo como lo que uno se imagina. El temor que se acumula en la mente es mucho peor que la situación que existe en realidad. Al principio de su nueva búsqueda experimentó tanto miedo que no pudo encontrar nunca queso nuevo, que ni siquiera deseó empezar a buscarlo. Pero lo cierto es que, desde que iniciara su viaje, había encontrado en los pasadizos queso suficiente para continuar la búsqueda. Ahora esperaba con ilusión encontrar más.
El simple hecho de mirar hacia adelante ya resultaba estimulante. Su antigua forma de pensar se había visto nublada por sus preocupaciones y temores. Antes solía pensar en no tener queso suficiente o en que éste no durase tanto como deseaba. Pensaba en lo que pudiera salir mal que en lo que podría salir bien. Pero eso cambió por completo desde que saliera por primera vez del depósito de queso Q. Antes pensaba que nunca debería haberles cambiado el queso de sitio y que ese cambio no era justo. Ahora se daba cuenta de que era natural que el cambio se produjese continuamente, tanto si uno lo espera como si no. El cambio solo le sorprende a uno si no lo espera ni cuenta con él. Al comprender repentinamente lo que había cambiado sus convicciones, se detuvo para escribir en la pared: las viejas convicciones no te conducen al queso nuevo. Wow, este libro está genial, señor. Mañana seguimos, mi gente. Un abrazo.